contexto de lo que es este proceso y vamos a compartir nuestro tema. ¿Se está viendo, no, compañeros? Por favorcito, un comprendido, le voy a agradecerlos. Sí, doctor, sí se ve. Sí, doctor. Chicos, anoten lo primordial. Miren, muchachos, cuando hablamos de inmunología vamos a hablar dos bloques importantes. Uno es con respecto a la respuesta inmune innata, que todos los tenemos, los animales, todos los tenemos esta respuesta innata. Y el otro es una respuesta mucho más organizada, mucho más compleja. Y ahí viene ¿quién? La respuesta humoral. Y la respuesta humoral involucra el efecto de lo que se hace, por ejemplo, con la vacuna. Cuando uno se vacuna para el coronavirus, están poniendo sustancias o elementos donde uno luego forma anticuerpos. Y este proceso formativo de antígenos, anticuerpos, es un sistema mucho más complejo, donde una persona ya involucra procesos mucho más definidos que van a definirse como las respuestas sistémicas. A ver, muchachos, voy a hablar entonces de lo que son inmunología. Bien, muchachos, aquí está la imagen donde están los tres niveles de defensa que vamos a trabajar. Les decía que todos tenemos una respuesta innata, ¿ve? Acá lo tenemos, innata. Y anoten, chicos, esta lámina. ¿Por qué? Porque la pregunta del examen dice, ¿qué elementos participan en la respuesta innata propia de todos nosotros? Obviamente, el sistema de complemento que vamos a hablar por el tiempo, quizás no vamos a tener mucho tiempo, los neutrófilos. Cuando hablamos CD o el DC, es lo que llamamos células dendríticas. Anoten este CD, células dendríticas. Y abajo tenemos los natural killers, NK, células NK, natural killer. Este sistema, chicos, ojalá que hoy día podamos avanzar algo. La próxima clase voy a revisar con mayor tendencia lo que llama la inmunidad innata. Pero ojo, todo este sistema juega su rol importante con un sistema de protección externa. Y allí está justamente aquí en nuestras secreciones. Y la saliva, una buena calidad de saliva, tiene lisocimas, por ejemplo. La propia característica del tejido, de integridad de la piel, de la mucosa oral, el pH, por ejemplo, hay un grupo que está hablando, el grupo 1, sobre los elementos que son características propias físico-químicas de la boca, y tiene que hablar sobre el pH oral. Hay un pH especial en la boca, ¿no? Hay una condición específica a comparación del pH vaginal, se me ocurre, o del pH gástrico. El pH de la boca tiene una peculiaridad muy importante que lo vamos a tratarlo de manejar. Ojo, la presencia de comensales. En la boca tenemos bacterias comensales, que cuando le das una condición especial, se convierte en forma patogénica. Y esto es un agravante. Por eso, los comensales, acá lo tenemos, son obviamente elementos saprófitas propias de un sistema, de un ecosistema propiamente dicho. El problema es que estos comensales pueden terminar haciendo enfermedades oportunistas cuando hay una condición especial, por ejemplo, pacientes diabéticos, pacientes quemados, se me ocurre, pacientes que tienen una lesión amplia en la boca, pacientes con VIH, y ahí hay una condición donde esta barrera fisiológica, anatómica, se vuelve permeable para muchos gérmenes. Y acá hablamos, miren ustedes, de la misma mucosa, el elemento clearance ciliar, lo que hablamos, la secreción ciliar, el moco respiratorio, y hay muchos elementos que vamos a tratar que son propios de la barrera, incluido el semen, incluido la secreción vaginal. Así que el mismo pH vaginal es clave, obviamente, para considerar una barrera anatómica fisiológica. Entonces, eso quería yo interaccionar con ustedes y voy a tratar, chicos, entonces de hablar estos dos temas en la medida. Hay un tema mucho más amplio que es la inmunidad adquirida. Y lo que les decía entonces, hace poco les decía que existe un proceso mucho más complejo donde trabajan células linfocíticas, los linfocitos T, los linfocitos B, que forman inmunoglobulinas. Los linfocitos T son elementos que se adaptan
generan una mayor respuesta establecida, por eso se vacuna. La vacuna genera una inmunidad adquirida y aquella persona que tiene una alta respuesta adecuada, una inmunidad adquirida, obviamente va a ser una persona mucho más protegida. ¿Me entienden? No es lo mismo tener un anciano que la inmunidad adquirida es bastante limitada y por eso que los niños, ojo, los niños, los primeros años de vida, inclusive ni bien nacen, se le vacuna contra qué, contra la tuberculosis, se le pone su vacuna BCG, por ejemplo, y hay un rol de vacunas. ¿Para qué? Porque ellos tienen una alta capacidad de formar una inmunidad adquirida, asociada en este caso por la dotación de qué? De vacunas. La clase pasada hablábamos de enfermedades inmunoprevenibles. ¿Se acordarán cuando hablaba? Unas enfermedades inmunoprevenibles son por la difteria, el tétanos, el pertussis. Y estas enfermedades inmunoprevenibles, ¿qué condicionan? Cuando uno vacuna esos toxoides, se forman una respuesta adquirida. Y aquellos, reitero, que terminan sus dosis, no solamente una sola dosis, puede ser dos dosis, inclusive dosis de refuerzo. Por eso, inclusive en esta enfermedad de coronavirus, se está pensando hacer una tercera vacuna para todos, para mejorar qué cosa, la calidad de la respuesta adquirida. Entonces, estos tres elementos son básicos para interpretar los niveles de defensa. Por eso que es importante cuando una persona tiene una lesión en la boca, o a nivel, se me ocurre, a nivel del pene o a nivel vaginal, está mucho más propenso a que la integridad de la piel no funciona y obviamente, ojo, una persona con una úlcera a nivel de las partes sexuales tiene 6 a 8 veces potencialmente muy agravante que puede aumentar la tasa de, ¿qué? De infección de transmisión sexual. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque obviamente el pH inadecuado de la vagina. Mucho cuidado con damas que hacen vaginosis a repetición. ¿Y por qué? ¿Qué estará pasando? Obviamente la presencia de elementos que son de la barrera, anatómicamente hablando, protectora. Y en la boca pasa lo mismo. ¿Correcto? En la boca pasa lo mismo. En la boca también no hay una buena calidad de la secreción de los elementos protectores, propiamente dicho, de la saliva. ¿Correcto? Muchos gérmenes que están como comensales van a terminar haciendo enfermedades activas. Entonces, este es el elemento que quería coordinar con ustedes. Y acá hay una tabla para que se den cuenta, cuando hablamos de inmunidad innata, es susceptible a estos elementos. Hablamos de la barrera de la mucosa, ya hemos hablado de las secreciones, de la temperatura, la misma temperatura, la misma fiebre es protectora, pero el exceso hay que condicionarlo, hay que bajarlo, ¿no? La inmunidad innata no se requiere contacto de antígenos, no, es una barrera una defensa propiamente dicha asociada a una buena característica de la cutánea, de la mucosa, y obviamente allí tiene que ver los elementos de factores biológicamente hablando que permiten generar respuestas adecuadas tempranas. Esto es la gran importancia de la respuesta innata. La respuesta adquirida, como ven acá, dice pasiva y activa. Pasiva es cuando, ¿qué? Lo que están haciendo ahora, ¿no? Chicos que nunca han tenido la enfermedad, ahora que se están haciendo, se están vacunando. ¿Y qué estamos colocando en ese sentido? La vacunación. La vacunación, o cuando uno se enferma directamente con por ejemplo, se me ocurre por coronavirus, forma su propia defensa activamente, ese es el término de activamente. Pasiva corresponde a un proceso donde nosotros ya le estamos facilitando, ¿qué cosa? Los elementos inmunes. Por ejemplo, la mamá le puede pasar al bebé, se llama la forma perinatal, ¿correcto? La mamá le puede pasar inmunoglobulina G, protectora, a los niños. Si la mamá tiene su respuesta, se me ocurre, contra la hepatitis, por ejemplo, le va a pasar también a su bebé y este proceso le va a generar una respuesta cuando aparezca una enfermedad activa. Los sueros inmunes, ¿de qué hablamos los sueros? Ya son elementos de inmunoglobulinas preparadas que se ponen a las personas para que el niño o la persona pasivamente recibe, ya está formadito, todo está mascado. Por eso un niño que nace de una madre, escuchen, de una madre que ha tenido hepatitis B, está obligado el Estado a facilitarle, y esto va para la señorita de obstetricia, si nos permite
nuestra amiga Esteban Tacuche, que escuche esto, la madre, cuando está infectada, el Estado tiene que ponerle suero o vacuna inmune, de inmunoglobulinas B, por ejemplo, para la hepatitis B, en esa condición, de una condición de riesgo que puede atribuirse para los casos de hepatitis B. Pero también la madre le da, como le reitero, a su bebé pasivamente, le da una respuesta asociada. Anoten este término, inmunoglobulina G. No hay inmunoglobulina A, ni M, ni D, ni E que pasa de la mamá, solamente la G. Anoten ese término. Un dato importante para calificar la forma adquirida de lo que comprende la forma pasiva de la respuesta. Acá tenemos cómo se clasifica lo que estamos hablando de la inmunidad. Y podemos hablar, existe la inmunidad innata y la inmunidad adquirida. Vean, cuando hablamos de innata, compañeros, reitero una vez más las barreras, la respuesta inflamatoria, y este tema lo vamos a tratar, respuesta inflamatoria. El sistema de complemento tiene que conocer. Hay una pregunta de examen, dice, oiga, ¿cuáles son los elementos que participan en la respuesta innata? Acá está la respuesta. Es el constituir la primera defensa. Y la barrera tiene que ver mucho con el pH, como hemos dicho, las lisosimas, los elementos de la flora normal que existe, inclusive a nivel intestinal, o inclusive elementos que son saprófitas que existen en la boca. En la respuesta innata, compañeros, está obviamente la barrera, que ya hemos hablado. La respuesta es inflamatoria. Aquí, en la respuesta inflamatoria, juega su rol importante los macrófagos, los natural killer, las células dendríticas que hablamos hace poco. Estos elementos son propios de la respuesta innata. En cambio, pasemos al lado derecho, ¿no? Es la respuesta adquirida, como dijimos. Acá se requiere exponerse al germen. Ojo, exponerse al germen. Para eso se vacuna, porque la vacuna te está colocando una estructura, un elemento, una proteína, un antígeno propio, bien elaborado. Inclusive ahora, el Pfizer, por ejemplo, la vacuna Pfizer, se está vacunando el ARN mensajero del virus. ¿Para qué? Para que nosotros formemos sus proteínas y de esa manera formamos anticuerpos. Esa es la idea de la forma adquirida. ¿Correcto? De una forma, en este caso, pasiva. Entonces, en la forma adquirida hablamos de la inmunidad celular en la respuesta humoral. En la inmunidad celular tienen que ser los linfocitos T. En cambio, la humoral juega su rol, en este caso, la formadora de inmunoglobulinas, que son los linfocitos B. Correcto. Esto vamos a trabajarlo también de una forma separada, porque son dos bloques importantes, pero ojo, entre la respuesta innata y la respuesta adquirida, ojo, entre ellos hay un nexo importante que vamos obviamente a definirlo la próxima clase para que sepan cómo se interaccionan ambas, de qué medida ambas se correlacionan, participa en un efecto de sinergismo, participa en un proceso de adquirir una respuesta mucho más sostenida cuando ambos elementos, la innata y la adquirida, tienden a generar una respuesta sostenida a lo largo del tiempo y hay un equilibrio entre ellos. Escuchen ese término, hay un equilibrio entre ellos. Este equilibrio de estas dos respuestas innatas van a condicionar una mejor adaptación del germen o la persona frente a una enfermedad. Así es. Miren esto, lo que pasa a nivel global. Miren acá, la prevención, la entrada a la barrera física, un buen ambiente, lo que se llama de protección, va a generar lo que hace poco estamos hablando, características físico-químicas importantes. El proceso de óxido-reducción, voy a insistir en este término para que sepan cómo funciona las características de óxido-reducción que hay en la boca, y hay gérmenes que se adaptan a ese recurso, el pH, la acidez, las características inmunológicas, los componentes, lo que denominamos de la saliva. Y la saliva tiene una serie de elementos propios en la mucosa oral de la barrera física, la barrera de protección importante. Y ahí la respuesta innata, ahí viene el término, y la respuesta innata tiene que ver, obviamente, dijimos, con los macrófagos, con los elementos humorales, que van a ser propios de una defensa mucho más sostenida
Cuando estos elementos en la boca también los vamos a tener, participan en el sistema de control primario. Y luego viene la respuesta adaptativa, donde aquí juega su rol, como dijimos, linfocitos T, linfocitos B, y no se olviden los linfocitos B, los factores humorales que estamos hablando son los que forman anticuerpos y citoquinas inflamatorias o de respuesta innata, adaptativa, perdón, que generan una mejor adaptación hacia un germen. Miren en esta imagen, con eso terminamos esta parte, porque la próxima clase va a haber respuesta innata. Ahora hablaremos que en la respuesta innata están todos estos elementos. Miren, muchachos, la saliva, el moco, la boca, es importante en el mecanismo de protección oral. Este punto clave en los famosos PRR, que son patrones o receptores de reconocimiento. Esto es clave, compañeros, en la respuesta innata. Las moléculas efectoras, vamos a hablar próximamente, la saliva, la barrera física, reitero, todos estos elementos propios de la respuesta innata. Pasemos al otro lado, respuesta adaptativa, donde aquí participan las células, linfocitos, la respuesta humoral, linfocitos B, todo este componente, están donde a nivel del ganglio linfático. Por eso vuelvo a reiterar, entre esta respuesta innata y la respuesta adaptativa existe un nexo, alguien los conecta y hay procesos muy bien equilibrados entre estos dos elementos. Uno no se puede disparar o ser más efectiva que la otra, ambos tienen que condicionarse para eliminar, contener, suprimir, limitar la progresión de la enfermedad o la eliminación del mismo. Así se trabaja estos elementos, chicos. Bien, muchachos, entonces les dejo acá. Esto vamos a hablar la próxima clase. Todo este proceso vamos a hablar la próxima clase, así que estaremos atentos para condicionarles su criterio de conocer lo que son la respuesta innata y adquirida. Muy bien, muchachos. Los voy a dejar allí entonces por esta oportunidad. Más bien les agradezco su atención. No sé si vamos a ver, detener la grabación.